Muy buenas tardes a todos. Hoy les presentaremos los gobiernos de Joaquín Balaguer, curricular y extracurricularmente. De 1960 a 1996 ocupó la presidencia 7 veces, 6 veces como presidente constitucional y una vez como presidente provincial, lo que lo convierte en el político que más veces ocupó el cargo en la República Dominicana. Su afán de perpetuarse en el poder por medio de elecciones cuestionadas y mediante el empleo de persecución política le ganaron el mote de caudillo. Esto y mucho más lo detallaremos a continuación. Los integrantes de este equipo somos Christopher Restituyo, Oliver Moronta, Joniel Fernández y yo, Richelvin Zorrilla. Los temas a tratar son los siguientes: ¿quién fue Balaguer?, periodos de gobiernos, tercer mandato, último año de vida. A continuación, nuestro compañero Joniel Fernández nos explicará quién fue Balaguer. ¿Quién fue Balaguer? El político dominicano que durante más tiempo se mantuvo en el poder después de la dictadura de Trujillo. Fue abogado, orador, poeta, escritor, profesor, universitario, diplomático, que gobernó el país desde el 1966 hasta el 1978 y desde el 1986 hasta el 1996. Ya había sido vicepresidente de la República en el 1957 y presidente títere designado por el dictador en 1960. Esa posición le sorprendió el ajusticiamiento de Trujillo y se mantuvo en ella hasta el 1962. Nacido en 1906, se inició en la política combatiendo la ocupación norteamericana de 1916. Luego formó parte desde 1930 del círculo de colaboradores cercanos de Trujillo. Desempeñó otras funciones durante 31 años de tiranías. En el 1963 formó parte del Partido Reformista, con el que ganó el poder en 1966, en el que estuvo hasta el 1978. El pueblo reclamaba cambio. Se logró que el Partido Revolucionario Dominicano llegara a la presidencia. A pesar del evidente triunfo electoral, PRD debió vencer graves obstáculos para la representación del Partido de la Fuerza balaguerista, negada al reconocerlos. Balaguer ya había estado 12 años en el Palacio Nacional y esos gobiernos se caracterizan por la persecución y la intolerancia y el terror de los políticos. Muchas gracias, Joniel. En consecuencia de, nuestro compañero Christopher Restituyo nos presentará los periodos de gobierno. Periodos de gobierno de Balaguer. Su primer gobierno fue mediante la Tercera República, pero antes de hablar de sus gobiernos les voy a explicar qué son las repúblicas y por qué se dividen. Bueno, durante los 178 años desde su independencia, la República Dominicana ha contado con 54 personas en el cargo presidencial, ya sea de manera constitucional, provisional o interina, repartidas en 67 periodos de gobierno. Asimismo, se cuentan también aquellos periodos donde la jefatura del Estado ha sido ejercida por órganos colegiados, como triunviratos, juntas militares o consejos de Estado. Estos 178 años se dividen en 4 repúblicas, siendo las repúblicas periodos históricos. Primero tenemos la Primera República de 1844 hasta 1861. Esta se formó 8 meses después de la independencia. Antes de las elecciones oficiales, el país fue gobernado provisoriamente por la Junta Central Gubernativa y su presidente destacado fue Pedro Santana. La Segunda República fue durante el 1863 hasta el 1924. Esta empezó con la restauración del país en 1865 y culminó con intervención estadounidense en 1916. Sus presidentes destacados fueron Horacio Vázquez y Buenaventura Báez. La Tercera República fue del 1924
hasta el 1965. Esta abarca desde el 12 de julio de 1924, con la salida de las tropas estadounidenses tras el fin de la primera ocupación estadounidense, hasta el 28 de abril de 1965, con el desembarco de las tropas estadounidenses tras el inicio de la Guerra de Abril de 1965 y la posterior segunda ocupación estadounidense. Este periodo también es conocido como la Era de Trujillo y su presidente destacado fue Trujillo o Leonidas Rafael Trujillo. Entonces tenemos la Cuarta República, que va desde el 1966 hasta el presente. Esa se caracteriza por la finalización total del el régimen trujillista, la era de Balaguer y la actualidad. Bueno, ahora que ya sabemos esto, podemos hablar del primer gobierno de Balaguer, que fue el gobierno número 55. A finales de la era de Trujillo, en 1960, Joaquín Balaguer entra al poder por parte del Partido Dominicano, quienes fueron los presidentes títeres de Trujillo. Entonces, se supondría que él fue un títere más, pero como la vida no para de sorprendernos, resultó ser todo lo contrario. En algunas imágenes de eventos diplomáticos importantes podemos ver detrás de Trujillo a un hombre de pelo negro que, aunque en ese momento no tenía tanta importancia, este era el consejero personal de Trujillo y este se encargaba de preparar todos sus discursos. Este hombre no era nada más ni nada menos que el propio Joaquín Balaguer. Entonces Balaguer renuncia a la presidencia un año después de la muerte de Trujillo, gobernando solo 2 años. Durante la Cuarta República, Joaquín Balaguer tuvo su segundo gobierno, siendo el gobierno número 58. Este es conocido como los 12 años de Balaguer, los cuales fueron de 1966 hasta 1978. Este llegó al poder con el Partido Reformista y aunque tuvo 3 mandatos presidenciales, sigue siendo el mismo gobierno porque no cambió de presidente. Es decir, cuando un presidente es reelegido, o sea, que gobierna consecutivamente, se sigue contando como un solo periodo de gobierno, no como uno diferente. Entonces pasamos al gobierno 62, desde el 1986 hasta el 1996. Joaquín Balaguer vuelve al poder con la unión del Partido Reformista y el Partido Social Cristiano, que se llamó Partido Reformista Social Cristiano, y gobernó por 3 mandatos de gobiernos. En el tercero solo gobernó 2 años, teniendo 10 años de gobierno en su tercer periodo. En total, Joaquín Balaguer gobernó entonces por 24 años. Balaguer siempre era reelegido porque en la mayoría de los casos, mágicamente no tenía con quién competir. En su último mandato solo gobernó durante 2 años, pero ¿por qué? Bueno, justo ese año ganó las elecciones Peña Gómez, así que Balaguer, de forma amistosa, le propuso gobernar mitad y mitad. Cuando se cumplieron los 2 años de Balaguer, durante los cuales él iba a gobernar y después Peña Gómez, él accidentalmente convocó elecciones presidenciales en las cuales, por cosas del destino, salió ganador su pupilo, Leonel Fernández. En sus gobiernos se desaparecieron más de 500 personas, quienes estaban en contra de su gobierno, a lo que Balaguer declaraba: la corrupción es tan grande que solo se detiene en la puerta de mi despacho, dando a entender que el gobierno entero era corrupto, pero que él no. El sistema de asesinatos en el gobierno de Balaguer era simplemente maquiavélico. Balaguer tenía una banda llamada la Banda Cólora, que eran un grupo de informantes con algún cargo menor en la política. Estos, cada vez que se enteraban de alguna huelga que se haría en contra del gobierno o Balaguer, se lo decían a este.
A diferencia de anteriores gobernantes que se exaltaban, Balaguer tomaba a esas personas que querían derrocarlo y las hacía parte de su círculo de amistad íntimo. Luego ellos misteriosamente desaparecían. Pero, ¿quién va a pensar públicamente que él mandaría a matar a un amigo personal? Asimismo, también se rumorea que al inicio de su tercer periodo de gobierno, Balaguer fue quien compró la candidatura de Juan Bosch en las elecciones de 1989. Bueno, conociendo el sistema maquiavélico de Balaguer y su nivel de influencia en el Estado Dominicano, no sería una sorpresa que Balaguer se haya hecho amigo de Juan Bosch y a último momento lo haya traicionado, obligándolo a ceder. Bosch era democrático y con buenos ideales, pero también tenía una familia y a un pueblo que proteger. Y no puedo terminar mi participación sin darle mención a la charla de Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía. Un día Hipólito le preguntó a Balaguer: ¿cómo hiciste para gobernar tantos años? Entonces Balaguer le dijo: me hice el ciego. Así que Hipólito le respondió: pues yo me haré el loco. Mi fuente principal fue mi abuela me lo contó. Muchas gracias por escucharme. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias, Christopher. Ahora yo, Richardlin Zorrilla, les hablaré sobre el tercer mandato. Final de los 12 años de Balaguer. Tercer mandato del segundo gobierno. Una parte imprescindible de las elecciones dominicanas son los 500 pesos para el picapollo. Pero, ¿quién fue el primer corrupto en implementar esta tradición? Así es, amigos, fue Joaquín Balaguer en 1966. Balaguer pertenecía al Partido Rojo, en ese entonces el Partido Reformista Social Cristiano. Así que para ganarse a la gente se le ocurrió dar funditas rojas con alimentos de la canasta básica alimentaria con nada más y nada menos que el día de las elecciones. Joaquín Balaguer fue un ensayista, escritor, estadista, poeta y político dominicano. Fue nombrado como el hombre con la mejor oratoria de toda Latinoamérica, y si hay algo en que él sabía defenderse bien, era en ganarse a la gente. Les compartiré parte de su discurso en 1986. Balaguer hizo énfasis en tratar de que cada dominicano de la época tuviera las 3 comidas en su mesa, ya que calificaba de inhumano que miles de dominicanos no pudieran obtener los alimentos básicos. Estas fueron sus palabras. Aún hay miles de dominicanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, que se acuestan cada día sin comer. El derecho de comer es sagrado y nos ha sido impuesto por la propia naturaleza. Por eso duele tanto a quien habla, como a la inmensa mayoría de sus compañeros, la crueldad y la profundidad de los mordidas de la miseria en la carne popular. Nos duelen, aunque no nos intimidan, las limitaciones de nuestros recursos, la dependencia monocultivista, los residuos que aún quedan en nuestro ambiente de las luchas fratrieldas que flagelaron tantas veces nuestro ayer. Nuestro deber, en consecuencia, es declararle la guerra a esa plaga de todos los países en vía de desarrollo. Fueron sus palabras en la toma de posesión de 1986. Las habilidades de Balaguer como escritor no se ponen en duda. Escribió diversos ensayos y poemas. Compartió el Premio Nacional de Literatura de 1990 con su rival político, también escritor, Juan Bosch. Cada vez que Balaguer iba de visita a un pueblo, primero pasaba una caravana anunciando su llegada con esta canción, El Gallito de Balaguer. En consecuencia, todos los niños, adolescentes y adultos salían contentos a esperarlo. Cuando se hacían fiestas en la República, los padres no tenían miedo de que sus hijos fueran, ya que en estas fiestas no había malicia. A diferencia de la época de Trujillo, Balaguer no se pasaba con las mujeres. De hecho, en toda su vida nunca se casó y solo llegó a tener una novia, lo cual alimentó el rumor de que era homosexual. Otra cosa en la cual vemos el intelecto de este señor era en su propaganda política. Entre los temas de campaña de su partido se encontraban: lo bueno no se cambia, en 1974-1978. 4 años más y después hablamos, 1990 y 1994. Y vuelve Balaguer, 1982-1986.
y sigue Balaguer. 1994-1998. Lo que diga Balaguer. 1994-1998, entre otros. Joaquín Balaguer fue objeto de fascinación e incluso de inspiración literaria, como es el caso del personaje de ficción de la novela Los que falsificaron la firma de Dios, del escritor dominicano Viriato Cención. Asimismo aparece en La fiesta del chivo del peruano Mariano Vargas Llosa. Ahora veamos la manera de gobernar de Balaguer de forma curricular. Su esquema es simple relativamente. Consistió en reducir todos los gastos corrientes a través de una estricta política de austeridad, a fin de incrementar el ahorro centralizado del Estado para acumular fondos convertibles en capital fresco, como la inversión pública. Obviamente, esta inversión pública estaba fuertemente centrada en su persona, que le convertía en una figura necesaria por las obras de infraestructura que creaba. Además, con ello creaba una costa de contratistas que eran capaces de dar la vida por él. El último de sus grandes proyectos fue el Faro a Colón, un monumento faraónico a Cristóbal Colón en Santo Domingo de Guzmán, que erigió en 1992, a pesar de las críticas y del alto costo para conmemorar la celebración del centenario de descubrimiento de América. Los últimos años de gobierno de Balaguer no fueron diferentes a los anteriores, conservando las siguientes características: soborno a los funcionarios, contrabando, abuso de poder, las comisiones cobradas por los intermedios del gobierno y las empresas, violación de los derechos humanos. Se descuidó la producción agrícola. Los sectores dominantes se unificaron alrededor del Estado. En relación a la situación anteriormente descrita, es necesario precisar que los cambios en la política internacional de los Estados Unidos afectaron a Balaguer, pues el nuevo presidente, Jimmy Carter, se proclamó respetuoso de los derechos humanos. Por tanto, el gobierno dominicano comenzó a recibir la presión internacional para que modificara sus relaciones con la oposición política. Al mismo tiempo, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, comenzó a buscar la protección del gobierno de los Estados Unidos, por lo que se produjeron las elecciones de 1978. El PRD presentó la candidatura de Antonio Guzmán Fernández. En ese momento aumentaron la tasa de rechazo a Balaguer, los precios del azúcar habían bajado y el gobierno de los Estados Unidos decidió retirar su apoyo a Balaguer y favorecer al candidato de PRD. Sus medidas de gobierno eran las siguientes: económicas, fiscalizar empresas para evitar enriquecimientos, firma de un pacto de solidaridad económica, ley del incentivo a la industria, puso en marcha la ley de la austeridad, redujo su sueldo como presidente pasando de ganar 1.500 pesos a 1.750 pesos. Recordemos que en ese tiempo 1.000 pesos era un viaje cuarto. Nadie podía ganar más de 1.000 pesos. Fiscalización de empresas para evitar enriquecimiento. Entonces, sus medidas políticas eran: fundó la banda de represión llamada la Banda Colorada, que de esta nuestro compañero Christopher ya habló. Su administración desarrolló un modelo autoritario. Entre las medidas sociales tenemos: prohibido hacer huelga, perseguir negocios ilícitos y el contrabando, eliminar las medidas renovadoras de las Fuerzas Armadas. La revisa de los vehículos debía de ser anualmente. Puesta en retiro de los militares que estaban comprometidos con la causa balaguerista. Construcción de edificación. Fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción de avenidas y edificaciones, las presas, represas y contraembalses más importantes, el Faro a Colón, autopistas y carreteras modernas, caminos vecinales, hospitales, son obras más relevantes construidas en su gobierno. Su legado en República Dominicana es contradictorio. Mantuvo una relativa estabilidad política y económica en el país por muchos años, centralizó todas las decisiones gubernamentales y lanzó programas masivos de construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas y monumentos, con la intención clara de que su imprenta personal quedara marcada en piedra. Fue una figura polarizante
que podría incitar tanto al odio como al amor de la población. Era tradicional que Balaguer facilitara vivienda a los más pobres por medios del gobierno, donde estos pagaban un módico precio mensual por las mismas. También tenía la costumbre, junto a su hermana Emma, de regalar juguetes a los niños pobres el Día de los Reyes. ¿Será que a veces, para hacer el bien, el mal es necesario? Por último, pero no menos importante, nuestro compañero Oliver Moronta nos explicará acerca de sus últimos años de vida. Últimos años de Balaguer. En 1979, un comité de madres, esposas y familiares de los muertos y desaparecidos reveló que solo en los 3 primeros años de su mandato fueron asesinadas por causa política 366 personas. En 1970, Balaguer se reeligió con la abstención del Partido Revolucionario Dominicano debido a la falta de garantías constitucionales y a la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades proselitistas. Siguió gobernando en 1974, cuando la coalición de partidos llamada Acuerdo de Santiago retiró a su candidato Antonio Guzmán por considerar que no había garantías para continuar en el proceso. Balaguer compitió solamente con el ex contraalmirante Homero Lajara Burgos, presidente del minúsculo Partido Demócrata Popular. Una gran represión se desató en el país en 1973 tras el anuncio de la presencia de Francisco Alberto Camaño al mando de un frente guerrillero integrado por Hanle Herman, Ramón Euclides Holguín, Mario Nelson Galán, Juan Ramón Payero, Claudio Camaño, Herberto Lalane, Toribio Peña Jasque y Alfredo Pérez Vargas. Solo sobrevivieron Herman, Claudio Camaño y Peña Jasque. En los 12 años se formó además un frente democrático anticomunista y antiterrorista conocido como La Banda, que asesinó numerosos militantes de izquierda, entre ellos 5 jóvenes pertenecientes al grupo Héctor J. Díaz. Balaguer siempre negó responsabilidad en los crímenes atribuyéndolos a incontrolables del oficialismo. Posteriormente, el Reformista pasó a llamarse Partido Reformista Social Cristiano, por el que acudió a las elecciones de 1986. En sus mandatos se incrementaron las construcciones, se definió su política como varilla y cemento. De personalidad enigmática y vasta cultura, llevó a compararse con Nicolás Maquiavelo. Su mayor ambición fue el ejercicio del poder y sus únicos amores, sus padres y hermanas. Murió en el 2002 a los 96 años. Había gobernado sus últimos años totalmente ciego y con serias limitaciones motoras, pero con admirable lucidez. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias, Oliver. El país nunca ha estado estable desde sus inicios. Siempre se ha estado vendiendo y pasando de una mano peligrosa a otra aún más. La democracia no siempre es lo que parece. Aquí o eres corrupto o eres atacado por los corruptos. Muchas gracias a todos por su atención.